Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Día martes ya de este mes de julio, 23 de julio. Les saludamos cordialmente y continuamos, ¿cierto?, la lectura del libro de los Hechos. Vamos ya en el capítulo 18. Ayer concluimos el capítulo 17, donde Pablo, ¿verdad?, predicó a los atenienses, a los filósofos griegos, a los epicuros, a los estoicos, exponiendo, ¿cierto?, el evangelio de la gracia, de la salvación, y bueno, siendo desoídos por muchos, pero como decía el escritor, culminando, algunos se quedaron con el apóstol Pablo, en verdad, entre ellos Dámaris, Dionisio, el Areopagita, ¿verdad? Ellos quedaron ahí, creyeron a la palabra del Señor, al evangelio, y se juntaron con él. Luego en el capítulo 18 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Después de qué cosas? Después de haber predicado, ¿cierto?, en el Areópago de los griegos. Porque el libro de los Hechos, hermanos, es la narración histórica de lo que sucedió a la iglesia después de la ascensión de Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Claudio Saavedra, a nuestra hermana Rosana Jara, a nuestro hermano Daniel Vergara. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Es la narración histórica del libro de los Hechos, los acontecimientos. Por eso dice Hechos de los Apóstoles. En este libro nosotros podemos ver la narrativa, ¿verdad?, de lo que hizo Dios con la iglesia. Ahora, la iglesia se estaba formando, estaba creciendo, ¿verdad?, en número, y muchos eran salvos por la gracia del Señor, ¿verdad? Y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahí Pablo, el apóstol, hermanos amados, se encontró a estos judíos, ¿verdad?, a este matrimonio, y se juntó a ellos. Gracias, hermana Rosana, por compartir el programa. Se juntó a ellos, ¿verdad?, y trabajó ahí haciendo tiendas. Ese era el mantenimiento que el apóstol Pablo tenía, ¿cierto? Trabajaba en la obra del Señor y también trabajaba haciendo tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Todos los días de reposo, tal como lo hacía siempre el apóstol Pablo. Él acostumbraba a ir a las sinagogas a
exponer, ¿cierto?, el Evangelio, y bueno, al exponer el Evangelio ciertamente hallaba oposición y se creaba, ¿cierto?, una discusión, ¿verdad?, con respecto a lo que Pablo predicaba y lo que los judíos creían. ¿Mm? Difícil, ¿cierto?, para Pablo la tarea, pero Pablo confiaba, ¿cierto?, en aquel que lo había llamado y aquel que lo había instruido. Pablo fue instruido, ¿cierto?, por el mismo Señor durante 3 años en el desierto, después de que lo llamó, le reveló el Evangelio de la gracia para que Pablo pudiera, hermano, pudiese predicarlo delante de los judíos. Pablo entendía la ley, pero no entendía la gracia. Pablo era un docto en cuanto a la ley, él mismo lo dice, fariseo, fariseo, circuncidado al 8º día, es celoso de la ley. Entonces, pero Pablo no entendía lo que significaba la gracia de Dios, al igual que muchos hoy día judíos y también gentiles no entienden lo que significa la gracia y hacen una mezcla de legalismo y liberalismo. O muchos se van para un extremo o otros se van al otro extremo, demasiado legalistas y o demasiado liberales. Entonces es como navegar en medio de dos aguas, llevar a cabo, ¿cierto?, el Evangelio del Señor. Entonces Pablo todos los días sábados, o sea, todos los días de reposo, acudía a las sinagogas para exponer, ¿cierto?, la gracia a los judíos, a ellos. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto es lo que los judíos no querían aceptar, ¿verdad?, que Jesús era el Cristo que había sido profetizado, ¿verdad?, en la antigüedad. Podemos ver la profecía del salmista, del profeta David, 22, el capítulo 22 de Salmo. Podemos la profecía de Isaías 53 y así muchas profecías que hablaban de este linaje, de este remanente que venía, ¿cierto?, de este Mesías que venía a salvar al mundo. Amén. Y no solamente a Israel, sino a su creación. Entonces, aquí se creaba una discusión porque los judíos ciertamente que habían crucificado al Señor no creían y por ende esta creencia se había expandido también. Así como la fe se va expandiendo, la incredulidad también se va expandiendo. Por eso que nosotros como cristianos tenemos una lucha continua contra la incredulidad de los hombres, la insensibilidad de muchos. Por eso nosotros los que estamos de este lado de la vereda, por decirlo así, que debemos, hermanos amados, ser sabios, entendidos también en la escritura para poder persuadir, como lo hacía Pablo, ¿cierto?, a estos hombres de diferentes naciones. Nosotros tenemos una lucha hoy día diaria, como lo dije al principio, en la cual muchas veces nos toca debatir contra muchos, discutir. Esto yo me recuerdo que en los tiempos de mi juventud, hermano Daniel Vergara debe acordarse, nos juntábamos en el Paseo Humada muchas veces a predicar el Evangelio y ahí encontrábamos mucha oposición y mucha filosofía y había que, hermanos, defender la fe. Nosotros hoy día hay muchas maneras de defender la fe. Hoy día la iglesia ha retrocedido con respecto a eso, de defender la fe, y ha cedido bastante terreno en cuanto a eso. Porque los argumentos del mundo, los pensamientos del mundo, han ido invadiendo el terreno de la iglesia. Y eso es peligroso. Jesús es el Cristo, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Ciertamente es así. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, por supuesto. Y es lo que predicamos siempre, la base de nuestra predicación, el fundamento de nuestra predicación. Romanos 9:5. Se les predicó a los judíos de quien, cierto, es el Cristo según la carne, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Partimos de esa base para exponer, cierto, siempre el Evangelio de la gracia. Entonces, hermanos, había una discusión tremenda y dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles.
Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Mm? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, ahí nosotros, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Ahí vemos nosotros, hermanos amados, que se fundó la iglesia en el lugar de Corinto, ¿verdad? Una iglesia que al principio fue llena del Espíritu Santo, llena de los dones, ¿cierto? Y había un desorden, lo vemos en las primeras y en la segunda carta, había mucha duda, muchas inquietudes que se le manifestaron a Pablo. Pablo las va respondiendo doctrinalmente, por eso que es importante, hermanos, las cartas doctrinales que vienen a posterior del libro de los Hechos, de Romanos hacia atrás, son cartas doctrinales. Entonces, cuando usted y yo no sabemos qué hacer para tomar decisiones con respecto a la doctrina, tenemos que ir a las cartas. Esas cartas nos enseñan cómo debemos adorar, ¿m? De qué manera poder agradar a Dios, y nos apartando cada día de lo que es malo, porque el hombre por sí solo no sabe lo que es bueno y lo que es malo. El hombre tiene una visión. El hombre, por eso que cuando Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él eso es locura. Entonces muchos aborrecen el Evangelio porque no entienden, porque son naturales, porque son carnales, porque no pueden percibir. Esto no es dado de los hombres, esto es dado de Dios. Si usted lo tiene, gloria al Señor, gloríese en el Señor, que Dios lo llamó a este Evangelio y le ha hecho entender cosas que otros no entienden, lamentablemente. Y en esto también usamos de la paciencia, ¿cierto?, que es fruto del Espíritu, para poder predicarle a aquellos que lo entienden, porque nosotros también alguna vez estuvimos en aquella línea donde no entendíamos nada, donde pensábamos que el camino que llevábamos era el correcto, hasta que Dios nos sale al encuentro y nos ilumina por medio del Evangelio y nos saca del error, ¿cierto?, a la verdad, nos saca, como dice la Escritura, de las tinieblas a la luz. Y en esto también nosotros debemos mostrar también paciencia con aquellos que no conocen esta verdad, así como Dios también fue paciente con nosotros y al día de hoy sigue manteniendo paciencia, porque nosotros estamos siendo formados por la gracia. La llenura del Espíritu Santo no significa que usted entre en un éxtasis y se pierda así en este mundo en esta adoración. No, la llenura del Espíritu Santo es ser controlado por la palabra de Dios. Por eso que Pablo dice, la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. El Señor dijo que el hombre saca del cofre, ¿cierto? Del buen cofre, saca, ¿no? Para poder hacer lo bueno y lo malo, nosotros debemos estar empapados con las Escrituras. Muchos hablan del tema de la definición teología. ¿Qué es lo que es la teología? Muchos tienen miedo de eso. La teología es el estudio de Dios, ¿cierto? El hombre estudiando a Dios, pero no tiene ninguna, hermano, no tiene ninguna falta que usted estudie la Escritura. Ninguna. Ahora, fíjese lo que demanda el Señor: crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Para qué? Para que no vamos cometiendo los errores que cometíamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Si yo quiero saber la voluntad de Dios, debo ir a la Escritura. Recuerde que Israel se olvidó de la Escritura, se olvidó de los mandamientos, se olvidó de lo que Dios les había dado. Y Dios tuvo que levantar profetas para recordarle a ellos qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Porque el hombre en sí, por eso que por ahí en Proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión. Nosotros debemos tomarle la opinión a Dios, porque ya somos hijos de Dios. No podemos andar a nuestra manera. Por eso que decía que todo pleito, toda contienda, toda diferencia que podría haber en la iglesia debe trazarse por medio de la Escritura. Si lo dice la Escritura, lo tenemos que obedecer. Dios bendiga a nuestro hermano Domingo Vallejos.
Buenos días, dice hermano. Dios le bendiga, hermano Domingo. Tenemos que obedecer. Entonces, Pablo se detiene en Corintio 1 año, 6 meses, ¿verdad? Que es lo que dice aquí. Y aquí nosotros, como decíamos, se funda esta iglesia en Corintio, una iglesia gentil, amén, gentil. Y por eso que al principio tuvo muchos problemas, en todo, la división que había, yo soy de Pablo, porque como está muy cerca de Atenas, ciertamente estaba empapada por el pensamiento griego. Y usted sabe que los hombres tienden a seguir a los hombres. ¿Mm? Nosotros no somos proselitistas, nosotros tenemos que mostrar la cruz de Cristo, el sacrificio, ¿cierto? Que hace salvo a todo hombre en esta tierra, no a un hombre en general, porque el Espíritu Santo Dios no lo dio por medida. ¿Mm? Cada cual, cada hombre de Dios que Dios ha levantado, tiene lo que Dios le ha dado, y eso va en pos de la iglesia. Por eso que Pablo corrige este asunto en Corintio, cuando, por ejemplo, cuando ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Y los pone en una línea, siervos solamente, servidores, esclavos de Cristo. Amén. Eh, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saludo. Pastor, bendiciones a usted, familia. Amén, hermano Cristian. Dios le bendiga, hermano Claudio, perdón. Dios le bendiga mucho. Entonces, Pablo le baja, ¿cierto?, el perfil al hombre. Los hombres solamente somos servidores. Que tengamos para hablar más gracia que uno que otro, eso no hace la diferencia de que seamos siervos. Amén. Cada cosa en su lugar. Esto también lo corrige Pablo en esta iglesia de Corintios donde él se detuvo y ciertamente Dios le habla que no callara, que no tuviera miedo, porque él tenía mucho pueblo ahí. Y ciertamente ahí, como lo vuelvo a decir, se fundó la iglesia de Corinto. Usted lo puede leer en el libro de Primera de Corinto. Ahí están todas las inquietudes y las faltas que habían en aquella iglesia, donde Pablo va corrigiendo una a una. Hay muchos que hoy día, cuando Pablo ocupa la expresión, hablo como hombre. ¿Mm? No, eso lo escribió Pablo, o sea, eso lo obviamos. No, 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 porque Pablo ciertamente culmina diciendo que él también tenía el Espíritu Santo. Entonces, no es que no hagamos o hagamos caso omiso a esa manifestación o a esa carta que Pablo escribe, o no tomemos en cuenta muchas cosas. La Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Mm? Ahora, aquellos que tenemos por misericordia y por gracia de Dios el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos va revelando por medio de la palabra, porque esto no es una alucinación. ¿Mm? Debemos, como dice el mismo, acomodar lo que es del Espíritu, las cosas ordenadas. ¿Mm? Nos hace falta, hermano, mucha enseñanza hoy día cuando hablamos de esto, de la manifestación del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. A veces encontramos en la misma iglesia oposición porque ciertamente se ha creado una conducta y que se ha hecho prácticamente como doctrina. Y eso ha permitido que Satanás entre en la iglesia de un modo místico. ¿Mm? Muchos son muy místicos para adorar al Señor, pero el mal llamado misticismo que ha entrado a la iglesia, la posesión del Espíritu Santo en una persona por un momento determinado, por un tiempo determinado. La Escritura dice que Dios habita en nosotros. O sea, Dios no se posesiona de una persona en un solo momento. Dios habita en nosotros. Lo dice el mismo Jesús, que es el bautizador, y eso la otra vez lo estuvimos enseñando. Encontramos oposición, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no se lee la Escritura y porque venimos de una tradición, de un tradicionalismo que se nos ha planteado de nuestra juventud, pero no somos capaces de analizar a la luz de la palabra si nuestros enseñadores nos enseñaron bien o mal. Lo asumimos, ¿no? Nos tomamos la postura más cómoda, que es asumir esto es así y lo hacemos ley. Y por eso muchos dicen, no, el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Mm? Los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? ¿Qué es lo que me enseñó mi pastor? ¿Y qué es lo que me enseña la Escritura? Hay muchos temas que la iglesia hoy día debe zanjar, ¿sí? Y que se han hecho públicos.
siempre de uno. Por ejemplo, el tema del diezmo. Hay pastores que siguen en lo mismo, no lo han zanjado. Y está más que claro que la escritura nos enseña el tiempo del diezmo, qué es lo que es el diezmo. Pero es una parte muy ínfima con respecto a lo que toda la doctrina, hermanos amados, que está en la escritura, nos puede ir corrigiendo. Por eso que la palabra es útil para corregir. Corregir. Exactamente. Jamás enseñan del fruto del Espíritu. Solamente enseñan la lengua. Entonces, yo puedo hablar en lengua. Y puedo ser un adúltero, puedo ser un fornicario, puedo ser un ladrón. Pero tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la posesión de Dios por medio de su palabra en el hombre. Eso es el lleno del Espíritu Santo. No es que usted pierda el conocimiento. Y por eso que hoy día usted ve, cierto, cómo se burlan de la iglesia por estas manifestaciones místicas. Son místicas. Son manifestaciones místicas. Y se lo puedo comprobar a la luz de la palabra. ¿Mm? Y por eso hemos errado. Mi hermano Daniel tiene razón ahí. Jamás enseña el libro de Gálatas capítulo 5, 23. Obra de la carne, fruto del Espíritu, que se opone totalmente. Entonces, el mismo Señor no dice por su lengua los conoceréis, dice por su fruto. Ojo, y no estoy diciendo que no se debe hablar en lengua. Ojo, la lengua es un don. Y los dones, hermanos amados, los dones son temporales. Dios los utiliza cuando Él quiere. Son temporales, no son permanentes. ¿Mm? Porque, por ejemplo, aquellas personas que dicen tener el don de sanidad, yo le invito a uno de ellos y vamos al hospital y vamos a sanar a toda esa gente. A ver si es así. No nos engañéis, hermano. No nos engañemos. La palabra es clara. Por eso que David dice, Dios bendiga a Felipe Josué Melillán. Bendecido sea Felipe, Dios le bendiga, que es muchacho joven. Eh, por eso que la palabra, hermanos amados, David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿A dónde? A mi camino. A mi camino. La palabra de Dios alumbra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pablo le dice a Timoteo, predica el evangelio a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Ciertamente, pero cuando Él quiere, también, hermano, es muy bien, hermano Claudio, el que sana es el Señor, ciertamente. El instrumento es un instrumento que tiene el don, pero cuando Dios quiere. Porque si usted se fija, cuando Cristo vino a la tierra, y hay que leer el Evangelio, no fueron todos sanidades. Hay gente que no fue sanada por el Señor. Estás en Marco, cuando los apóstoles lo fueron a buscar muy temprano. La gente te espera, ¿no? Jesús le dijo, no, es necesario que predique el Evangelio. Los dones operan en el Señor conforme a su voluntad. Sí, exactamente. Hay que ejercerlos conforme al Espíritu Santo. Sí, ciertamente es así. Cuando Dios quiere, porque el Señor es el Señor. Amén. Entonces, Dios no... Le pongo un ejemplo. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces oró por su enfermedad? El mismo que escribe las cartas doctrinales. Dice que oró 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. No lo quiso sanar. Y murió por su enfermedad. Y si quiere uno del Antiguo Testamento, tampoco. Murió, dice, adorando, afirmado en su bordón. Por eso no hay que poner los dones sobre, hermanos amados, otras cosas. Amén. Hay cosas importantísimas en la iglesia. Por eso que Pablo cuando dice, habla de los dones, primero parte hablando de qué? Del amor. Amén. Del amor, hermanos amados. Yo no saco nada con tener un don si no tengo amor. Voy a convertirme en un hombre tiránico. Amén. Porque no tengo amor. El amor, hermanos, es Dios mismo. Entonces, hay que poner en orden. No hay que poner los bueyes detrás de la carreta. Los bueyes se ponen adelante. Y lamentablemente, y penosamente tengo que decirlo, muchos pastores no están haciendo esto. No están haciendo esto. No, no están enseñando a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, o porque son ignorantes, o porque están sacando frutos económicos de esto. Hasta le recomendó a Timoteo que use un poco de vino por su continua enfermedad. Sí, amén, si es así. Dios no va a sanar todas las enfermedades, hermanos amados. Aquí hay cosas que son prioritarias. Prioritarias. Amén. Más que el don de la lengua. Hay otras cosas. Hay que leer Corintios.
aquí en el Corintio. Pero ¿por qué no lo enseñan los pastores? Porque ya vienen con esa tradición, la traen desde que nacen, ¿ah? Y no quieren contradecir al que los instruyó. No, si nosotros nos equivocamos, yo no tengo toda la verdad es Cristo. Me puedo equivocar en muchas cosas. Y si usted me corrige, gloria al Señor, por la palabra, gloria al Señor, porque me va a ayudar a mí a ir creciendo, porque yo creo que crecer de derecho, y no chueco. Gloria al Señor. Exactamente, tampoco salvará a todo el mundo. Tampoco derramará el Espíritu Santo sobre todo el mundo. Aunque dice derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Amén. Pero no tampoco el Espíritu Santo será derramado. Por eso que no, yo no concibo con aquellos cultos donde se invita a la gente a pasar adelante y se les impone las manos obligándolos a que hablen lengua. Para decir, un sellado. Eso se llama sensacionalismo. Los apóstoles no lo hicieron de esa manera. El Espíritu Santo hacía su obra y los apóstoles hacían la de ellos. Nosotros no podemos hacerle la tarea que le corresponde a Dios. El bautizador es Jesucristo. Él bautiza a quien quiere y él llama a quien quiere. Él escogió, dice, de toda la multitud, escogió 12 para que anduvieran con él. Él los escogió. Porque el que llama es Dios y el que escoge también es Dios. Por tanto, hermanos amados, damos gracias al Señor. Vamos a quedar hasta aquí, donde Pablo se queda ahí en la localidad de Corintio. Exacto, no impongan las manos con ligereza. Gracias, hermano Daniel. Se queda en la localidad de Corinto, ¿cierto? Para, hermanos, adoctrinar a esa iglesia. Y eso es lo que hoy día falta en la iglesia. Porque nosotros pensamos que la doctrina es Jesucristo es Dios. Ese es el fundamento de nuestra doctrina. Es la verdad absoluta de nuestra doctrina. Y sobre esa verdad nosotros edificamos, no la negamos. Jesús es Dios aquí y en todas partes. Amén. Pero sobre ese fundamento nosotros ahora vamos a edificar. Por eso, lea la Escritura, léala, escudriñala y no se reserve nada en cuanto a lo que es la doctrina. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Ya estamos concluyendo. Mañana, el jueves, continuamos. Gracias por los aportes, hermanos amados. Las preguntas. Usted puede hacerlo. Envíela. Comparta los videos en YouTube. Comparta los videos en Facebook para seguir llevando a cabo la enseñanza del Evangelio. Dios le bendiga. Será hasta mañana. Un abrazo para todos los que están en sintonía y para aquellos que verán este video más tarde. Bendiciones. Jesús le bendiga. Bendiciones, Felipe. Jesús te bendiga.